buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a mi clase de transferencia de masa 2. Y en el día de hoy vamos a estar discutiendo los fundamentos, algunas aplicaciones industriales de la extracción líquido-líquido que hace parte del capítulo 8. Una vez terminemos de repasar estos conceptos, las teorías, entonces nos vamos a ir a resolver problemas de extracción líquido-líquido. ¿Está bien? Así que nada, vamos un poco largo todo este tema, pero hasta el momento, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto, ya nos vamos a graduar casi, así que hemos visto un sinnúmero de procesos de separación o tecnologías de separación, desde las más sencillas como separación física por decantación, filtración, evaporación. Lo han visto de manera, desde el punto de vista de heat transfer, pero también quiero discutir este trimestre evaporadores de múltiple efecto. Destilación ya la vio, ahora estamos en extracción, luego vamos a pasar a absorción, cristalización y membranas. ¿Está bien? Y nos damos cuenta que extracción líquido-líquido está más o menos en la mitad del nivel de dificultad que tiene este tipo de separación. ¿Está bien? Así que prácticamente cuando para alguien, ¿verdad?, que no estudia ingeniería química, ¿cómo usted le puede explicar de manera sencilla un proceso de extracción líquido-líquido? Pues yo quiero remover el dulce, por decirlo así, del sweet de un aceite, prácticamente lo pongo en contacto con agua, lo agito para que haya un íntimo contacto entre las dos fases que son invisibles, y entonces va a haber una transferencia de masa de la fase aceitosa a la fase acuosa. ¿Está bien? Esto es prácticamente lo que nosotros hacíamos en los experimentos de orgánica cuando usábamos el funnel que les mostré al principio de la presentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que prácticamente lo agitábamos y entonces luego abríamos la llavecita por abajo para poder separar esas dos fases que son invisibles. Pero prácticamente esa agitación, sin saberlo, era para prácticamente aumentar el contacto entre las dos fases y facilitar la transferencia de masa. Pero entonces ya no podemos hacerlo a esta escala anymore, because we are chemical somos ingenieros químicos, nosotros bregamos, ¿verdad?, a gran escala. Entonces representa un reto para nosotros, poder diseñar equipo para llevar a cabo este tipo de separación. El coeficiente de partición, así como había un K, los valores de K, ¿se acuerdan? Los valores de K, Y sobre I, que es prácticamente la partición de este componente I, cómo se quiere distribuir en las dos fases, pues ese mismo concepto parecido, vamos a encontrar el coeficiente de partición K. Si yo tengo un soluto que se va a distribuir entre dos fases, pues prácticamente eso es el coeficiente de partición. ¿Está bien? Aquí vemos, por ejemplo, compuestos que son bastante solubles en agua, otros que son más solubles en fases orgánicas no acuosas. ¿Está bien? Así que el coeficiente de partición lo vamos a definir como la concentración de ese soluto que se está transfiriendo en el solvente 2 sobre la concentración de ese soluto en el solvente 1. Miren que por conveniencia vamos a llamarle a los orgánicos el 1 y a la fase acuosa el 2. ¿Está bien? O sea que la concentración de ese compuesto en el agua, si hay una fase acuosa envuelta, y en la fase orgánica. Sería entonces ese coeficiente de partición. Nosotros, ¿verdad?, vemos que a diferencia de la destilación, nosotros necesitamos meter un tercero en este de separación para poder llevar a cabo dicha separación. En destilación prácticamente cuando usted somete
energía al sistema por el reboiler. Eso es lo que fomenta la separación de la fase. No hay necesidad de meter un tercer componente, un extraño. Así que si yo digo que, por ejemplo, el coeficiente de partición es 2, yo estoy diciendo que se van para la fase, o se transfieren a la fase acuosa el doble que a la fase orgánica. Entonces, de manera sencilla, quiero mostrarles un ejemplo y lo que quiero llevarlos es a que miren que es conveniente realizar esta extracción líquido-líquido en múltiples etapas, distribuyendo cantidad de solvente. Es decir, por ejemplo, si yo quiero gastarme 100 litros de solvente, pues distribuyo en varias etapas sucesivas esos 100 litros. Primero extraigo con 20, luego el residuo que quede, ¿verdad? El refinado lo vuelvo y lo extraigo con 20 más y así sucesivamente. Voy a obtener una mayor remoción. Vamos entonces, para explicar ese concepto, vamos a decir que yo tengo 30 partículas del componente tal distribuido entre el solvente 2 y el solvente 1. Para que ese coeficiente de partición sea 2, por ejemplo, deben haber 20 partículas en la fase acuosa y le llamamos 2 a la fase acuosa. Así que 20 partículas en la fase acuosa, 10 partículas en la fase orgánica. 20 entre 10, 2. Si la presión y la temperatura, especialmente la temperatura, no cambia, esa constante no va a modificarse. A menos que usted cambie, obviamente, los componentes, ¿verdad? Pero ese coeficiente de distribución de ese componente del soluto entre estos dos componentes siempre va a ser 2 para la temperatura dada. Así que como siempre es 2, si yo ahora, por ejemplo, aumento a 300 las partículas que quiero separar en 100 mililitros y en mililitros, ¿está bien? Miren que algo interesante es concentración, ¿verdad? Sería 20 partículas entre 100 mililitros y 10 partículas entre 100 mililitros, porque 100 y 100. Se cancelan los 100 y los 100, por eso simplemente dividimos el número de partículas que estamos suponiendo se distribuyeron para, si hay 30, para que esa constante sea 2, el coeficiente de partición o de distribución. Para 300 partículas, si ese coeficiente sigue siendo 2 porque no cambiamos la temperatura del sistema y son los mismos componentes, pues van a ser 200 y 100. De nuevo, como es 100 y 100, se elimina entre 100 mililitros porque es concentración dividir entre 100 mililitros. ¿Está bien? Pero se cancelan porque son iguales. Ahora, si tengo 300 partículas, pero utilizo el doble del agua que del solvente orgánico. Entonces, para que ese coeficiente siga siendo 2 y no cambio las condiciones de P y T, entonces van a ser 240 partículas sobre 200 mililitros, porque estoy usando 200 mililitros. Entre 60 partículas, porque si hay 240 en una de las fases, pues el restante es 60 sobre 100 mililitros. Hago esta operación, obviamente sigue siendo 2. Así que en este tipo de remoción, ¿qué pasó? Se fueron 240 para el agua y todavía quedaron en la fase orgánica sin poderse separar 60 partículas. ¿Está bien? 60 partículas. En los 100 mililitros del solvente 1. ¿Está bien? Así que, ¿qué pasa si yo en vez de gastarme, ¿verdad?, 200 mililitros de un solo tajo, como decimos nosotros, me hago 2 extracciones de 100 y de 100? Pues mírelo aquí. La primera, gastándome 100, logré separar 200 partículas, pero en el solvente 1 inicial todavía quedaron 100 partículas sin separarse. Así que estos 100
mililitros que quedaron de remanente aquí con partículas, los vuelvo y los meto con 100 mililitros para completar los 200 totales. ¿Está bien? Así que si yo estoy usando 100 mililitros de agua en los 100 mililitros del solvente inicial que tenía 100 partículas, pues si al solvente acuoso se fueron X partículas, las partículas que quedaron en el solvente no acuoso o orgánico son 100 menos las que se fueron con el agua. Y como no cambio las condiciones del sistema P y T, pues la constante sigue siendo 2. ¿Cómo hago entonces para resolver esto? Pues si resolvemos no sé, como no tiene alguien que me ayude a resolver esta ecuación aquí, x sobre 100 menos x igual a 2. ¿Cuánto da eso? Vamos a hacerlo rapidito, sería x igual a 200 menos 2x. Así que esto da x más 2x igual a 200. 3x igual a 200. Así que eso es igual a x igual a 200 entre 3. ¿Cuánto da 200 entre 3? Bien exacto. 200 entre 3. 67 aproximadamente. En la primera tanda se separaron 200, más las 67 de ahora son 267 partículas en comparación con 240 cuando usé 200 mililitros de un tajo. Así que prácticamente, ¿verdad? Esto que hicimos aquí no fue gran cosa, porque, ok, si usted como ingeniero la solución que va a dar es, ok, para separar más partículas, pues aumenta la cantidad de solvente para extraer, pues su jefe no va a estar contento como ingeniero químico, porque pues échele más, gaste más. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Para aumentar la cantidad separada, ¿por qué no divido en dos baches de 100 y 100 para poder separar 267 partículas? Es mucho más que las 240 que separé en una sola etapa. Así que, which process do you recommend to carry out? It is more efficient to carry out 2 extractions with half volume of extraction solvent than 1 large volume. ¿Está bien? Así que todo eso lo hice para poderles mostrar por qué nosotros vamos a utilizar separaciones en multi-etapas. ¿Está bien? Separaciones en multi-etapas. Vamos entonces ahora a hablar un poco de cuándo se usa este tipo de separación. En general, la extracción líquido-líquido se aplica donde tecnologías de separación alternativa como destilación no son recomendables específicamente porque necesitamos separar simultáneamente varios componentes de una, pero ellos tienen diferentes puntos de ebullición. Eso obviamente dificulta la separación de todos ellos de una sola vez si tienen diferentes puntos de ebullición por destilación. Mientras si yo busco un solvente que es afín con todos ellos, pues me lo llevo todo de un tajo, así que es más fácil poderlo aplicar. La separación of high boiling products or pollutants that are present in only low concentrations. De nuevo, es bien complicado destilación si el boiling point es bien alto porque me voy a gastar bastante energía. Y lo otro es si la concentración de esos impurezas son bien bajas. Imagínense una torre de destilación con cantidades de impurezas que quiero separar bien bajas. No amerita, ¿verdad? La condición. También la separación de componentes with similar boiling points or components forming azeotropes. Pues ya nosotros sabemos que en ese caso también es difícil utilizar destilación. Si los boiling points son bien cercanos, se va a dificultar la separación, o si se forma azeótropo, pues ya no puedo usar destilación, métodos de destilación sencilla, necesito swinging pressure o otro tipo de destilación para poder separar un azeótropo por destilación.
Cuando tengo unas mezclas que son térmicamente sensitivas, tengo que tener mucho cuidado porque, pues, si por ejemplo es un fármaco, algún medicamento, algún producto que se utiliza en química fina, que es sensible a temperatura, ojo, hay un reboiler en una torre de destilación, lo puedo degradar, lo puedo descomponer, así que, y para separar selectiva de un solo componente en una mezcla, pues cojo un solvente que sea afín con ese único componente y entonces extraigo ese ingrediente activo, por ejemplo, que quiero separar. Así que ahí tienen una amplia gama de aplicaciones desde la industria química, farmacéutica, polymer processing, petroleum, food industry, nuclear industry. O sea, no los voy a nombrar todos, usted con calma los va a poder apreciar, pero es simplemente para darle a usted una idea de cuán valiosa es la técnica. Y miren los separadores bien gigantes que puede observar en esta imagen. Equipos se pueden clasificar de diferentes maneras. En los problemas que vamos a resolver básicos, vamos a utilizar esta técnica de mezclado como con un impeller y entonces luego pasa a una etapa de cantar para que se separen la fase. También hay column contactors que pueden ser estáticas, como columnas spray, empacadas o de platos parecidas a las que vimos en torres de destilación, o agitadas, que puede observar en videos de YouTube lo impresionante que son, como pulse, movimiento pulsado o rotatorio. Y tenemos también el reciprocante. ¿Por qué? Porque ahora estas torres se tienen que mover, ¿verdad? No, miren lo chévere. ¿Se acuerdan cuando vimos destilación que veíamos una torre empacada que pues no es randomly, cuando uno tira el filler randomly, sino que ya viene este empaque que parece como un panal de abejas y cabe dentro de la torre? Y esto es bien chévere porque dependiendo del patrón, usted puede controlar la turbulencia o el mezclado que se puede generar cuando fluye a través de la torre dos líquidos diferentes. Aquí esta espiral gira como una licuadora a altas velocidades para promover el contacto entre las dos fases. Vemos el que les decía, que es el que vamos a utilizar para resolver los problemas básicos de extracción líquido, una etapa de mezclado. Usted tiene A y B, mete el solvente y entonces el solvente va a extraer A si es el soluto que queremos extraer, y vamos entonces en un decantador a obtener un extracto y un refinado. El extracto es obviamente se rica en el solvente que se llevó el soluto, y el refinado es lo que permaneció en el soluto en la fase inicial, lo que permaneció de soluto en la fase inicial sin poderse remover. Estos mixer and sellers, esto es una sola etapa, pero aquí vemos uno en contracorriente de 3 etapas. Obviamente, ¿cuál es el beneficio en contracorriente? Que usted tiene el solvente puro entrando por aquí. El solvente puro entrando por aquí en contacto con el extracto en la etapa 3, que ya está débil porque ya prácticamente usted ha removido todo, así que ese extracto está débil, la concentración va a ser baja y entonces el driving force va a ser menor. Por eso es mejor ponerlo en contacto con el solvente más puro posible. Ese es el beneficio de trabajar en contracorriente. Vemos en la industria metalúrgica un ejemplo de mixer and seller, y ahí lo vemos, ¿verdad? Yo prácticamente tengo una mezcla, una solución inicial que acuosa, que tiene muchos metales pesados, meto una solución que es invisible en agua, lo agito, esa solución invisible en agua ama esos metales, son posible, puede ser un catión metálico, ama ese tipo de componentes y se los lleva. Y entonces usted por decantación lo puede separar, el extracto con una carga bien alta de metales, que puede ser
metal especie y un refinado con una carga mucho menor de fase acuosa. Vemos torres pulsadas, donde prácticamente hay una unidad que controla ese pulso, ¿verdad? Se da como por tiempo, se da por tiempo y prácticamente eso crea que se formen como pequeñas drops, cotas que aumentan también la interfaz entre las dos fases, ¿está bien? Obviamente, el líquido entra por aquí, va subiendo por acá, mientras que el heavy liquid en esta dirección contraria. ¿Está bien? Vemos la reciprocante, que prácticamente es como si usted quisiera limpiar un tubo con estos estos cepillos largos que usted lo mete y lo saca, pues prácticamente es eso mismo que crea ese movimiento recíproco de subir y bajar para agitar la mezcla contenida dentro de esa torre. Y vemos las rotatorias, que aquí puede observar videos en YouTube de una manera más clara, que lo que hacen es mantener una mezcla de una fase en la otra. ¿Está bien? Parecen unas licuadoras este tipo de torres, así que ahí vemos los diferentes tipos de componentes. Vamos ahora a repasar algo que ya usted vio, pero vamos a hacerlo en el siguiente video porque ya este está un poco largo. En el siguiente video vamos a repasar cómo se leen en los diagramas triangulares, donde obviamente está el componente A, B y C. Así que muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. ¿Está bien? Muchas gracias.